Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Proverbios 12, versículo 26, y su palabra dice así: Los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Hay otras versiones que dicen que los justos eligen a sus amigos con cuidado, y así debemos ser. Debemos tener amigos que estén centrados en el Señor, amigos piadosos. Son una bendición, porque estos amigos siempre te llevarán a estar más cerca del Señor. Son amigos que te llevan a caminar con Él, a hablar con Él, a ser parte del reino de Dios. Estos amigos te acercan tanto a Dios que tú quieres compartir más con ellos, porque con ellos sientes la presencia del Señor más cerca todavía, porque cuando hay dos o más en su nombre, allí estará Él. Así que el Señor se acerca a los amigos piadosos que te acercan a Él más todavía. Recuerdo cuando comencé mi caminar, tropezaba como un bebé que aprendía a caminar porque se me hacía tan difícil seguir las cosas del Señor, porque aún no entendía muchas cosas. Dando esos primeros pasos, tuve un amigo que siempre lo recordaré y sé que el Señor lo tendrá conmigo mucho tiempo en nuestra vida, pero afortunadamente ese amigo de Dios me guió a donde yo tenía que ir. Él sí me siguió acercando y siguió acercándome a mí, a Dios. Él no me dirigía a Él, sino a las cosas de Dios. Siempre al principio tenía mucho problema con él y no quería seguir sus consejos, y en muchas ocasiones estuvimos en desacuerdo, peleamos y discutimos, pero así son los amigos, y más cuando tú estás tratando de cambiar. Un amigo de verdad, un amigo de Dios, te va a guiar a un cambio que genuinamente cambie tu vida, porque Él te va a llevar a Cristo, Él te va a llevar a sus pies para que tú entiendas por qué tú debes seguir caminando con Él. Y como mismo peleé con Él, así mismo poco a poco tuve que aceptar que lo que Él me hablaba venía de parte de Dios, y como entendí que venía de parte de Dios, aprendí a seguir el consejo que Él me daba, y aprendí que Él también estaba aprendiendo de lo que yo estaba aprendiendo, porque no es fácil caminar con el Señor. Muchas veces cuando hablamos con un amigo nos estamos ministrando a nosotros mismos, porque nosotros también debemos cambiar en esa área, y estos videos me han ayudado a mí un montón en esas áreas, porque yo también hay muchas cosas que aún tengo que mejorar con el Señor. En el tiempo entendí que el Señor me había dado esa palabra para esos días y que lo había utilizado a Él fuertemente para que Él me guiara completamente a sus pies. Y aunque hoy en día todavía seguimos hablando y todavía hablamos de cosas de Dios, Él sigue teniendo sabiduría, y yo también le puedo impartir de la sabiduría gracias a Él, porque Él me acercó al Señor. Y gracias a que el Señor me dio esa sabiduría, ahora yo la puedo compartir también con Él. Aunque tengamos desacuerdos, aunque peleemos a veces, sigue siendo un amigo de Dios que me guía siempre al camino de Dios, y Él sabe que yo puedo ser ese amigo de Dios que lo guiará a Él también al camino del Señor. Pero por eso debemos tener amigos piadosos, amigos del Señor, y también debemos ser ese amigo piadoso, ese amigo del Señor que te guía a los caminos del Señor. Así que hoy ese es el tiempo de cambiar y tanto tener amigos de Dios como ser amigos de Dios. Gracias, Señor. Con el tiempo, si yo hubiese sido insensato y me hubiese puesto a discutir y no hubiese hablado con Él y no hubiese escuchado los consejos que Él me daba de parte del Señor, yo sabrá Dios dónde, estaría perdido en algún lugar sin saber, porque así mismo como habían amigos piadosos en mi vida, habían personas que se hacían pasar como mis amigos solo para meter consejos equivocados y erróneos en mi vida. Muchas personas me dijeron tantas cosas en mi crecimiento que muchas de ellos yo entendí luego que no venían del Señor, y el Señor también me pidió que me apartara de ellos, porque no es bueno tener esas malas compañías en nuestras vidas. Así como dice la palabra que las malas compañías corrompen el buen carácter, así me pudo haber pasado a mí si me hubiese mantenido en esos grupos. Como dice la palabra, el hierro afila el hierro, y en ese momento Él fue ese hierro que el Señor usó para afilarme. Pero asimismo, como les dije, mientras Él me afilaba a mí, el Señor lo afilaba a Él para que pudiéramos afilarnos ahora mutuamente, y los dos continuamos creciendo más cerca del Señor, porque los dos todavía compartimos ese hierro. Somos hermanos en Dios y somos hermanos en palabra, porque lo trato a Él como un hermano, porque así es. Hierro afila hierro. No podemos ser afilados por madera, no podemos ser afilados por plástico, no podemos ser afilados por lana, sino que el hierro afila el hierro. De manera que tú debes buscar una persona que te esté acercando, un amigo fiel que te acerque al Señor. Será mejor que muchas de las bendiciones o maldiciones que este mundo te puede dar. No hay bendiciones de este mundo realmente, sino son maldiciones ocultas. Pero
Hay que saber elegir amigos. No hagas enemigos, sino amigos. No es nuestro trabajo cambiar a las personas, sino cuando tratamos de cambiar a las personas, el Señor nos guía, pero muchas veces el Señor nos va a decir que no caminemos con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona muchas veces está influyendo en ti más de lo que tú influyes en esa persona. Y cuando influimos en una persona, cuando una persona influye en nosotros más de lo que influimos en ellos, estamos nosotros caminando en el camino a la perdición, porque esta persona no está influyendo de manera positiva. Y estoy hablando de personas equivocadas, no amigos del Señor, no amigos piadosos, sino que personas que son del mundo, porque lo más que el Señor te va a pedir es que pongas la semilla, que es su palabra, que pongas y hables del Señor y luego te apartes y deja que el Señor haga su obra, porque el Señor siempre obra. Si mi amigo se hubiese puesto conmigo a pelear y hubiésemos discutido mucho más fuerte, yo jamás entonces a lo mejor lo escucharía, sino que él plantó la semilla y cuando vio que yo refutaba o peleaba mucho, se apartó un poco. Sí, discutimos, pero se apartó un poco y luego, cuando yo entendí, venía a él o él venía de nuevo y me hablaba, porque tampoco era que se apartaba para siempre. Pero es importante seguir las enseñanzas del Señor y saber los tiempos del Señor para que nosotros podamos hacer la obra correctamente. Si tratamos de cambiar a alguien por fuerza, nunca cambiarán, porque quien trae el cambio verdadero es el Señor, es su Espíritu Santo, es quien hace que nosotros nos cambiemos, que nosotros aceptemos esa naturaleza nueva que el Señor tiene para nosotros. Sí, hay personas que influyen en tu vida positivamente porque el Señor los utiliza de esa manera, pero quien hace la obra completa es el Espíritu Santo. Al nosotros aceptarlo, Él logra cambiar poco a poco nuestras vidas. Elige a Dios en vez de amigos que te guíen fuera del camino de Dios. Elige amigos que sean de Dios y ten discernimiento para saber quiénes son de verdad esos amigos, porque muchas veces pensamos que son amigos de Dios y la realidad es que muchas veces tampoco lo son y nos guían por sitios que no debemos ser guiados. Rodéate de amigos piadosos, amigos que te apoyen en las cosas del Señor, amigos que te den sabiduría de la palabra del Señor, amigos que te den consejos conforme a la Escritura, conforme a Dios. Todo consejo debe ser basado en la palabra. No debemos dar consejos simplemente basados en lo que el mundo nos enseña, porque eso guiará a las personas fuera de los caminos del Señor. Rodéate de aquellos que son más sabios que tú, amigos que sepan más de ti, más que tú de las palabras, amigos que sepan más cómo orar, cómo meditar, cómo ayunar y cómo estar en comunión con el Señor. Rodéate de esas personas que te lleven a los brazos del Señor. Y si crees que tú eres más sabios que Él, o que ellos, mejor dicho, entonces humíllate un poco y aprende de ellos, porque siempre podemos aprender hasta de los más nuevos, hasta de los que nosotros pensamos que no son sabios. Muchas veces tienen cosas que enseñarnos que aún tú y yo no conocemos. Estas personas te pueden llevar a caminos nuevos porque tienen una apertura fresca a la palabra, pero no podemos ser orgullosos pensando que somos los más que sabemos, sino que debemos ser humildes como el Señor fue humilde y aprender de aquellos que nos pueden enseñar. Y si entendemos que lo que nos están enseñando está incorrecto, o corregirlos para que ellos también aprendan, o simplemente llevarlo en oración para ver si de verdad están equivocados, porque a veces nosotros pensamos que están equivocados y el Señor luego nos revela lo que de verdad está correcto. Entonces, cuando Dios diga que estés listo, cuando Dios te diga que puedes ir a llevar la palabra de Él, cuando Dios te enseñe y te ponga ese deseo en tu corazón para llevar en la palabra a las personas con las cuales tú te rodeas, entonces hazlo. No tengas miedo porque Él te pondrá las palabras correctas para que tú lleves su palabra. Es importante que no nos corrompamos con personas equivocadas. ¿Y por qué necesitamos estos amigos piadosos? Porque el Señor nos indica en su palabra que 2 son mejores que 1. Así que 2, porque uno cuando cae, el otro lo levanta. Y cuando el otro cae, uno lo levanta. Y así debemos ser. Nuestros amigos deben ser personas que nos levanten correctamente y que nos encaminen a los pasos del Señor. Son personas que no nos arrastran hacia la oscuridad, sino personas que nos guían a la luz de Dios. Personas que nos enseñan constantemente
cómo caminar. Y hoy te quiero inspirar a que medites en la palabra del Señor, medites en qué personas tienes alrededor tuyo, qué personas están influyendo en tu vida y qué personas están cambiando tus valores, con quién estás comprometiendo para ser como ellos en vez de como el Señor te pide que seas. ¿Qué personas te están rodeando? ¿Son personas que te encaminan al Señor o son personas que te encaminan a los brazos de la oscuridad? Oremos hoy por discernimiento para que podamos caminar con Dios. Oremos por discernimiento para que Dios nos dé amigos que vayan tras el corazón de Él, para que podamos caminar más cerca de Dios y para que podamos tener amigos que glorifiquen y honren al Señor con lo que hacen y nos encaminen a los caminos de Él. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.